Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con su presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con su presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, Espíritu de Dios. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname Esta otra bonita alabanza, hermanos, se llama Renuévame. En el Salmo 51, versículo del 1 al 2 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu
inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Restáurame, Señor. Amén, hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor así. Sí, Señor. En el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Hermanos, también en Hechos 13:38 al 39 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree en Jesucristo es justificado por medio de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga ahí en casita. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué lindas alabanzas nos comparte siempre
Armando y Alma y nos prepara nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque, Señor, eres bueno. Señor, y no lo digo de una forma ligera, Señor, tú eres bueno, el único bueno. Señor, y por eso te alabamos, nuestra alabanza, nuestra adoración es solo para ti. Mi Dios, como cada mañana yo te pido que nos des, Señor, sabiduría, entendimiento, qué es lo que tú quieres decir por medio de este Evangelio de San Marcos. Señor, prepara nuestros corazones para servir, para recibir, Señor, tu palabra. Mi Dios, trae redarguyo, Señor. Trae exhortación a tus hijos, Padre. Tráenos la esperanza que necesitamos, Señor, y todo lo que es necesario para vivir una vida como criaturas nuevas en un mundo tan oscuro, Señor. Yo, Padre, como siempre te pido que tú seas el maestro, mi Dios, que este estudio sea agradable para ti. Quita cualquier cosa, Señor, que no sea para tu agrado, Señor. Ayúdame a entender y a proclamar tu evangelio, Señor. Ayúdame a ser efectivo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hace 2 semanas, hermanos, en Marcos 7, vimos sobre los líderes religiosos que vinieron de Jerusalén para hablar, para hallar culpa en los discípulos de Jesús. Y en esta delegación que vimos que acusaban a los discípulos del Señor de no guardar su ceremonia de lavamiento. Le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ellos querían que los discípulos del Señor obedecieran tradiciones, la tradición de ellos, de hombres religiosos. Pero vimos que gracias al Señor, Él no permitió que la interpretación de estos hombres errónea de la ley hiciera esclavos de sus discípulos, o hipócritas como ellos, como Jesús los llamó. Vimos que los líderes religiosos pueden ser muy astutos y sutiles, los vemos hoy. Estaba viendo yo esta mañana en las noticias de un pastor que ahí lo traen en la televisión, que le anda diciendo a sus feligreses que le manden el cheque de $1,200 que el gobierno va a dar a las personas que no han trabajado en semanas. Así están estos lobos rapaces. Y utilizan ciertos versículos bíblicos para sacarle a las personas hasta lo que no tienen. Así que pueden ser sutiles y astutos. Así vimos a estos que al Señor exigía que sus discípulos de Jesús siguieran una tradición de hombres. A estos Jesús les habló fuerte, les dijo hipócritas. Les dijo que se preocupaban más por sus ritos religiosos que por la verdad. Y citó al profeta Isaías, donde dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vimos, hermanos, que las iglesias están llenas de gente así. Gente que honra a Dios únicamente de labios. Pues Dios dice a estos que Él sabe bien que su corazón está lejos de Él. Y como dije hace 2 semanas, espero y ninguno de nosotros se ha encontrado en esta situación. Que honramos al Señor de labios, pero los corazones nuestros están lejos de Él. Espero y oro y he orado de que ninguno de nosotros se encuentre en esta situación. Porque vimos que es posible tener la imagen de una persona religiosa o espiritual, pero que en realidad estar muy lejos de Dios, y no queremos nosotros estar ahí. En el versículo 9 del capítulo 7 de Marcos dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres.
vimos que la tradición de los hombres es el pilar del legalismo y la religión. En eso están basadas las iglesias de las grandes masas, que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Es más, la Biblia la han sacado y la han reemplazado con libros de hombres. Y estos son los que, si tienen como base, como pilar, la ley o la tradición de los hombres. La tradición de los hombres, mis hermanos, es peligrosa porque aleja a los hombres de Dios. Al añadir cosas que invalidan los mandamientos de Dios, dijo Jesús. Invalidan, le quitan el valor al mandamiento de Dios para guardar su tradición. A estos el Señor duramente les dijo, hipócritas. En el versículo 14 al 16 vimos un claro ejemplo de lo que es la religión y la hipocresía. Ahí Jesús dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Ante la pregunta de estos hombres, les dijo, pero lo que sale de él, eso sí contamina al hombre. O sea, lo que tiene en el corazón y sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No nos contamina, hermanos, espiritualmente ir a comernos un burrito ahorita sin lavarnos las manos. Espiritualmente no nos contamina, tal vez lo enferme, pero espiritualmente no nos va a contaminar ingerir alimento con las manos sin lavar. Lo que sí hace impuro a los hombres son los insultos, las malas palabras, los deseos mal habidos que salen de dentro de nuestros corazones y vamos, no solamente se hace un deseo, sino que vamos y lo cumplimos. La fornicación, la pornografía, las drogas, el pleito, el robo, la mentira, esas cosas que salen de adentro del hombre es lo que lo contamina. Eso fue lo que le dijo el Señor a estos hipócritas, que se preocupaban mucho por andar con su tradición de lavamiento de las manos, un rito que ellos tenían. Aquí nos quedamos en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 26. El Señor va después a hacer milagros, aunque como veremos en esta primera historia, no quería que lo supieran. Si leamos 24 al 26, dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pues no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Bueno, aquí tenemos una mujer gentil. Esta era griega, pero había nacido en la ciudad de Fenecia, en Siria. Y ella viene y pide a Jesús que saque un demonio de su hija. Mire, el Señor, mis hermanos, esto era algo inusual. El Señor viajó como 50 millas al norte de Jerusalén para visitar estas ciudades gentiles, la ciudad de Tiro y de Sidón, allá por Siria. Y de nuevo, esto no era algo usual del Señor, porque el enfoque de Jesús estaba en las ovejas de Israel primero. Con esto vemos que Jesús no estaba atado, ¿sí?, a las reglas de los judíos. Jesús no obedeció la tradición judía que decía que un judío fiel nunca entraría en la casa de un gentil, ni tendría nada que ver con ellos. Pero aquí está Jesús entonces, en estas ciudades gentiles. La mayoría eran gentiles. Y no quería que nadie lo supiese. Yo, hermanos, creo en realidad que Jesús no quería ofender a nadie. Antes de que Él hiciera de los dos pueblos, de los judíos y los gentiles, un solo pueblo, Él tenía que lidiar con los dos. Y Él no quería ofender a nadie antes de que declarara a los judíos y a los gentiles uno solo.
Aún existía esta cosa, prejuicio de que los judíos decían que los gentiles eran el carbón del infierno, que Dios los había creado solamente para mantener el infierno ardiendo. Y ellos se sentían superiores espiritualmente. Entonces el Señor aquí está en esta ciudad gentil, no quiere que nadie lo sepa porque aún existe este prejuicio del cual Él tenía que lidiar. Todavía no hacía de estos dos pueblos uno. Así que dice el texto que trató de esconderse, pero no pudo. Y eso, mis hermanos, llena mi corazón de consuelo, de que Jesús no se puede esconder. Esa es su naturaleza. Aunque seamos testarudos, seamos personas gentiles, seamos de poca fe, Jesús no se puede esconder. Esa es su naturaleza. Como el creador del mundo, Él está presente en todo. Dice que vino esta mujer entonces, se postró a sus pies y le rogaba que echara de fuera de su hija un demonio. Sí, esto es lo que se llama interceder, mis hermanos. Esta mujer está haciendo lo que nosotros hicimos ayer a las 8:30 de la mañana. Por medio del Zoom, intercediendo los unos por los otros en oración. Aquí está esta mamá que va e intercede ante Jesús por su hija, y eso es algo lindo. Pedir por las necesidades de los demás, hacer las necesidades de los demás nuestras y venir y decir al Creador del universo: Señor, por favor, ayúdalo. Bendiga a esa mujer, Señor, que van a operar de cáncer, que va al hospital, que tiene demencia, Señor, que tiene una enfermedad incurable, Señor. Te la ponemos en tus manos. Sí, hacer la necesidad de alguien más nuestra, mis hermanos, agrada al Señor. Y eso es orar e interceder por las demás personas. Sigamos en el versículo 27 al 30. Veamos la contestación de Jesús. Dice: pero Jesús le dijo a esta mujer: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué historia, mis hermanos. Esta mañana que estaba repasando yo mi estudio, estaba con lágrimas en mis ojos, porque yo me identifico con esa mujer. Y tantos otros cristianos nos hemos identificado como nada, como los peores pecadores, como unos perros que merecían el infierno. Pareciera que el Señor Jesucristo quiso desanimar a esta mujer al recordarle que primero eran los hijos, el pueblo judío, que ellos tenían prioridad ante los gentiles, los perrillos. Hermanos, en aquellos días los judíos llamaban así a los gentiles perros, con desprecio. Hoy en día la palabra perra la gente lo usa para una persona malvada o sin morales, o para denigrar a otra persona. Jesús no utilizó la palabra normal para perros. Él la suavizó un poquito como perrillos, como perritos, para recordarle a la mujer su lugar como una gentil. Ante esto, la mujer no se ofende como tantos se ofenden con este pasaje. Ella dijo: sí, Señor, pero aún un perrito como yo debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Esa mujer aceptó lo que todo pecador debe hacer: humildad delante de Jesús. Qué ejemplo para todos los hombres.
Ella no se ofendió como muchos lo hacen, porque Jesús se refirió a los gentiles como perrillos. Ella más bien humildemente le pidió a Jesús que la ayudara así como era ella. Le dijo: Señor, aún los perrillos, aún una pecadora como yo, come debajo de la mesa. Oh, mis hermanos, sí que esa mujer entendió bien quién era ella, pero sobre todo quién era Jesús. Y eso necesitan los hombres orgullosos de hoy. Y sí que lo estamos viendo. ¿Quién se iba a imaginar, mis hermanos? Hace 3 meses no nos imaginábamos, ni siquiera nos pasaba en la mente ni en los más locos de nuestros pensamientos, que un abrazo, un beso o un saludo de mano podía ser algo mortal ahora para los seres humanos. Ni siquiera nos pasaba por la mente que un abrazo, un beso o un saludo de mano nos podría traer la muerte. Sí, mis hermanos, esa mujer entendió quién era ella y quién es Jesús. Y eso necesita el hombre hoy día. Humildad. Venir al Señor como vino esta mujer. Y sí que lo estamos viendo. Las oraciones de los doctores y las enfermeras que se miran ahora en los hospitales, en compañías privadas de trabajo, si se hubieran hecho el año pasado, los hubieran corrido en ese mismo instante. Hubieran llamado a recursos humanos y los ateos se hubieran quejado de que por qué está orando esa enfermera enfrente de mí, y la hubieran corrido. No más. Ante la muerte y ante la enfermedad y ante tanta miseria, muchos humildemente se arrodillan cuando alguien tiene los suficientes pantalones para orar al Dios Todopoderoso. Pues por estas palabras humildes, mis hermanos, de esta mujer, Jesús le dijo: ve, tu petición está hecha. El demonio ha salido de tu hija. Esa mujer entendió bien quién era ella de nuevo y quién es Jesús. Como lo hizo Pablo, que dijo: yo soy como un abortivo. Isaías dijo: yo soy un hombre muerto. David dijo que no era nadie. Le falta nomás leer los salmos para ver qué dijo David de sí mismo. El pastor Pancho Juárez dijo: yo no soy más que un ratón diciéndole a los otros ratones dónde encontrar el queso. Y tantos otros hombres y mujeres que han entendido que no son nada ante Dios sin ofenderse. Esa mujer entendió quién era ante Jesús y por lo tanto recibió lo que ella pedía. Así nosotros necesitamos ver el poder de venir a Jesús tal y como somos y declarar lo que somos: pecadores inmundos que necesitan su gracia y misericordia. Sí, Señor, pero aún los perrillos comemos de la mesa. El hombre necesita hacer eso para que el Señor haga con nosotros lo que Él prometió a los pecadores débiles y testarudos: nuevas criaturas. Te voy a escuchar el día que vengas a mí y clames a mí. Todo hombre o mujer que viene a Él diciendo: ¿a quién le estás llamando perro? ¿O cómo que soy un pecador? Yo soy un humano, yo no soy ningún inmundo. Soy un ser humano como los demás y no necesito perdón de nadie ni salvación. Yo no he hecho nada nunca malo. Todo el que viene, ¿a quién le estás llamando perro? Pecador inmundo.
que viene así al Señor con esa actitud altanera no puede esperar mucho de Él. Porque nada atrae más a nuestro bendito Señor que una fe pura acompañada de humildad. Como esta mujer, como tantos otros personajes de la Biblia que sabían bien quién era ella y lo que necesitaba. Ella no vino a Jesús y dijo: Señor, ¿por qué tienes preferencia con los judíos? ¿Por qué a ellos no los llamas perrillos? No, ella sabía bien su lugar y que Dios es justo y que Él lidia con las personas individualmente. A los judíos el Señor no los llamó perrillos, pero a esos vemos en las Escrituras que los llamó tumbas blanqueadas, hijos del diablo, serpientes, zorras e hipócritas. El Señor es justo, mis hermanos. Y no se sienta usted mal cuando lee algo así en la Biblia. No se preocupe en lo que dijo Jesús de los demás, preocúpese por usted. ¿Y cómo está su relación con el Señor? Los que conocemos y tenemos una relación con el Señor Jesucristo, sin ningún problema nos llamamos leprosos, muertos, pecadores, hombres inmundos que sabemos que tenemos que venir a los pies de Jesús para que nos sane, hombres que necesitan de la gracia de Dios, perrillos que comen debajo de la mesa. No nos ofende para nada. Al contrario, para nosotros Jesús es todo y nosotros no somos nada. Sigamos en el texto de hoy, mis hermanos. Versículo 31 al 37 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. ¿Se puede imaginar esto? Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió. ¿Se puede imaginar al Señor diciendo esto? Dio un quejido así como: Padre, ayúdanos. Gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más se les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La profecía de Isaías, ¿se acuerda de esto? Mis hermanos, ¿se puede imaginar al Señor inspeccionando a este sordomudo? Me quise poner, a mí me gusta cuando enseño la Biblia, mis hermanos, y sobre todo así estas historias, me gusta ponerme ahí por un ladito y entenderla. Primero leo el párrafo de principio a fin y luego lo leo al revés y luego empiezo de la mitad y lo termino y luego de la primera mitad y la termino, para entender bien el contexto. Y me gusta ponerme en medio, imaginarme ahí, si yo estuviera ahí, ¿qué es lo que yo vería? Y yo vería al Señor Jesucristo inspeccionando a este sordomudo. A ver, ven para acá, échenlo para acá pues. Así como un relojero cuidadosamente inspecciona un reloj que dejó de trabajar. Cuando llevo mis relojes, todavía gente se burla de que uno carga reloj, pero yo siempre he cargado reloj. Y seguido, pues las pilas no son muy buenas y los llevo al relojero. Y le digo, creo que es la pila, pero el relojero lo abre y le echa aire y no sé qué tanto les hacen, ¿verdad? Lo inspecciona bien, él sabe, se pone unos lentes de esos que miran
bien grandote con mucho aumento, y él hace el trabajo y me pone a trabajar de nuevo mi reloj. Así se me afigura el Señor, inspeccionando a este hombre al cual Él creó. Toca sus oídos y su lengua, su cuello aquí, y se percató que no estaba bien, algo estaba mal. Y el Señor sabe que nosotros sufrimos, dolemos, hermanos, porque el molde del cual salimos ha sido corrompido por el pecado. Entonces el Señor examina a este hombre y dice el texto que la gente le trajo a este hombre y le rogaron que pusiera su mano encima. De nuevo, hermanos, aquí vemos a gente intercediendo por alguien más. Eso es lindo y eso es lo que debe de hacer el cristiano. Hacer nuestras las necesidades de los demás. El Señor le importa. ¿Por qué? Porque así mostramos amor por los demás. Preocupación sincera. Mostramos que en realidad confiamos en que Dios puede hacer algo no solamente por nosotros, sino por ellos también. Y aquí está entonces lindamente, estos vecinos, amigos, no se nos dice, pero que estoy seguro que estas personas que trajeron a este joven, a este hombre, sufrían de verlo así. Se puede imaginar todos jugando a la lotería, no sé qué jugaban allá. Este no podía jugar nada. Él no escuchaba nada, no podía escuchar las predicaciones de Jesús. Así que lo trajeron y presentaron su necesidad ante Jesús. Y tomándole aparte, dice el texto, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Miren, mis hermanos, esta fue una manera curiosa que utilizó Jesús para sanar a este hombre. En la Biblia vemos que el Señor utilizó muchas maneras diferentes para sanar a las personas como esta. Pero a otros los sanó simplemente con una palabra. O telepáticamente, como aquella mujer, vete ya, tu hija ya no tiene el demonio. Porque alguien más se lo pidió, lo sanaba. Porque se acercaban a él, porque lo tocaban por fe de ellos mismos o de alguien más. Como esta mujer. Por la fe de esta mujer, su hija fue sanada. Por la fe de alguien más. La niña no tuvo que venir. De ahí la importancia de pedir por los demás. Mire, hermanos, el Señor no quería estar atado a una manera específica para sanar a las personas. Él no dependía de un método específico. Él dependía de su poder soberano. Y como Él quería sanarlos, Él los sanaba. Vete ya, tu hija está sanada. A ver, tú sordo, presta las orejas. Sí, el Señor con esto, hermanos, nos dice que el poder no está en el método, sino en Él mismo, cuando Él quiere y como Él quiere. Porque Él es soberano. Mire, yo no sé si usted ha tratado de hablar con un sordomudo. Yo fui en la escuela primaria con uno. No sé si usted ha tratado de llamar su atención. Ellos no escuchan y no pueden decir ni una palabra. Hacen quejidos medio raros, pero no, como no se pueden escuchar, no saben lo que están diciendo. Entonces, para llamar su atención debes de tocarlos, llamar su atención, comunicarse con él. El Señor fue exactamente lo que hizo con este porque no lo escuchaba. Ese hombre jamás había escuchado a Jesús predicar. Él no entendía lo que estaban haciendo sus amigos. Todavía no existía esa lengua de señales que hay ahora, como la Braille, lengua Braille. Él no tenía una idea completa de quién era Jesús y lo que Él enseñaba. Él solamente fue porque lo llevaron. Porque unos escucharon que Jesús
podía sanar y ellos deseaban que su amigo fuera sanado. Así que cuando estos amigos lo traen a Jesús, Jesús hizo algo para llamar la atención de este hombre, porque él no lo podía escuchar. Por medio del toque y su saliva, Jesús se metió al mundo que ese hombre conocía. Él solo podía ver lo que Jesús hacía, no lo que él decía. Así que le tocó sus orejas como diciendo: yo hice tu oído, yo sé qué sucede y te voy a hacer que escuches. Tocó su garganta como diciendo: yo te di la lengua, yo te creé perfecto, el molde que yo hice era perfecto, pero has sido corrompido, mas yo te voy a quitar lo mudo. ¿Ha visto usted, mis hermanos, esos videos que luego me ha enseñado Amelia, de chiquitines que nacen sordos y allá como por los 6 meses les ponen sus implantes, unos implantes para que escuchen? Eso es lindo, mis hermanos. Mirar cómo los doctores les están midiendo y ajustando y los chavalitos, quítate de aquí, ¿no? No quieren y lloran y se hacen para un lado y ahí está la mamá: espérate, mijo, que te pongan porque estás sordo, ¿no? Necesitas el aparatito. Y el muchachito hace un desastre hasta que prenden el aparato. Y aquellos chiquitines escuchan a su mami por primera vez y se agarran a llorar. Y la mamá también. Y nosotros también. Así se me afigura este sordomudo. De nuevo, me puedo transportar yo y ponerme a un lado. Y me puedo imaginar ese día cuando ese hombre escuchó la primera palabra y el primer ruido entrar en sus oídos. También me lo puedo imaginar como diciendo: ¿y este por qué me pica los ojos, no? Las orejas, ¿qué traes, no? Y luego escupió y me quiere tocar el cuello, pues ¿qué onda? Y me estoy seguro que sus camaradas, sus amigos que lo trajeron decían: sordo, aguántate, calmado. Jesús te puede sanar. Jesús, mis hermanos, hizo algo para ganarse la confianza de este sordomudo. Lo tocó. Porque él solo se comunicaba por medio del tacto y la vista. Se puede imaginar del gozo de sus amigos que lo trajeron. Yo me imagino que todos estaban llorando cuando este empezó a hablar. Y riéndose y dándole abrazos. Ver a su amigo hablar y escucharlos por primera vez. Estoy seguro que hubo fiesta en esa comunidad. Porque el sordomudo hablaba y escuchaba. Dice el texto que al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Yo quiero pensar que este hombre de ahí en adelante lo único que hizo fue alabar a Dios. Porque el Señor, por su gran amor, se acomodó a la necesidad especial de este hombre. Así como Él seguido se acomoda a nuestras necesidades. Jesús, mis hermanos, por su gran amor, se adapta a nuestras circunstancias y necesidades. Dice el texto que Jesús levantó los ojos al cielo y gimió. De nuevo, me puedo imaginar a mi Señor gimiendo al Dios que siente la desgracia
de los seres humanos y da un quejido. Al Dios que es experimentado en el sufrimiento y la aflicción. Aquí vemos al varón de dolores. Jesús dio un quejido mientras ministraba a este hombre. Mis hermanos, que nunca se nos olvide el gran precio que pagó Jesús para venir y sanarnos. Ese gemido fue la respuesta compasiva de Jesús ante el dolor de este hombre. Fue un gemido por el dolor y la tristeza que el pecado ha traído a los hombres. Dice que volteó sus ojos al cielo, miró al cielo y se quejó, como diciendo: Padre, ayúdalo. Estoy seguro que tenía en su mente la cruz. Debo morir por ellos. Dio un gemido por la desgracia de los seres humanos. Pablo nos habló que la creación gime también. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza, pero a una esperanza que no se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como deberíamos de orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Romanos 8. Sí que estamos viendo a la creación gimiendo ahorita, mis hermanos. No crea que este sufrimiento que vivimos hoy en este siglo y los siglos pasados han pasado en vano. Jesús hace 2000 años dio un quejido mirando a su Padre al cielo y fue a la cruz para redimirnos. Señor, le duele lo que está sucediendo. No crea usted por ningún momento que el Señor se está gozando con la muerte de tanta persona. La Biblia dice que Él no se goza con la muerte de los impíos. Pero el Señor no puede dejar que el pecado reine para siempre. El Señor no puede permitir que los hombres hagan y deshagan como se les antoje. Que tomen a una mujer como esposa y en unos cuantos años la avientan y agarran otra más joven y después otra y otra. Peleando en las cortes por los hijos. Abusando sus cuerpos con todo tipo de alcohol y drogas. El Señor no puede permitir la pornografía infantil que siga de tal manera. El hombre está enfermo, mis hermanos. El Señor siempre ha puesto un alto
al orgullo, al poder, a la riqueza y a la maldad de los hombres. Y aquí lo vemos. Un principio de dolores. Lo que viene al futuro está peor. Aún no vemos esos 4 jinetes del Apocalipsis en todo su esplendor. Este es un llamado para que la gente se acerque a Dios, claro que sí. Que entiendan que el Hijo de Dios vino y dio un quejido al cielo. Y una oportunidad para que el hombre se arrepienta y deje la maldad. Interceda por sus hermanos y los ayude, como vemos ahora. La creación gime, los hombres gimen. Jesús lo hizo, el Espíritu Santo, por el pecado del hombre. Ese es el problema, mis hermanos. Estamos en la situación que estamos por el pecado del hombre. Por la avaricia, por la ratería, por la maldad, por la violencia, por el abuso infantil, por el abuso a las mujeres, por los secuestros, por andar vendiendo cosas que no deben, por tomar este planeta y de hacerlo pedazos. Porque el hombre, una pareja que tiene 2 niños, quieren una mansión con 40 habitaciones y con los árboles más caros a punto de extinguirse, los quieren en sus casas. Porque puedo, y porque quiero, y porque se me antoja. Estamos en problemas, mis hermanos. El Señor sabe cómo poner al hombre de rodillas. Y este es una pequeña demostración de lo que viene ante los hombres malvados y sin piedad. La creación gime, los hombres gimen. Jesús, el Espíritu Santo, lo hicieron al ver los estragos del pecado. Por eso nada detuvo al Señor Jesucristo de dar su vida por la nuestra. ¿Hay esperanza para los hombres en este mundo? No. Ese es el problema, que el hombre está muy agarrado de este mundo. Y el Señor dice que nuestras vidas son como un vapor, como una flor que se marchita. Hay esperanza para el hombre, pero no en este mundo. Este mundo se va a acabar. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. Por eso Él no se detuvo. Cuando miró a este sordomudo, Él dio un quejido y volteó a ver a su padre. Señor, Padre mío, vale la pena este sordomudo. Se puede imaginar esta escena, mis hermanos. El hijo mirando a su padre y tiene en sus manos a un hombre discapacitado. Y su reacción es un gemido, un quejido. Señor, sánalo. Devuélvele su oído, su habla de nuevo, Señor, por unos cuantos años. Pero yo sé que no es todo lo que él necesita. Yo voy a morir por él, para darle unos oídos y una lengua que jamás se enfermarán.
Marcos nos dio un pequeño pasaje que por allá en Isaías 35, Isaías profetizó, dijo: entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes de Araba. Y aquí está. Los cojos corrían, los sordos oían, el mudo cantaba. Y de nuevo yo quiero pensar que este mudo de ahí en adelante le cantaba coritos al Señor, porque al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Marcos, mis hermanos, quería que tú y yo entendiéramos que el Mesías ya había venido y que andaba haciendo lo que profetizó Isaías. Versículo 37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¡Qué frase! Bien lo ha hecho todo. Así es Jesús. Bien lo ha hecho todo. No hay obras hechas a medias en el Señor. La calidad con la que el Señor obra es la mejor. Basta mirar la creación y el universo, pero sobre todo, mis hermanos, nos basta mirar su obra de redención. La cruz, mis hermanos, completamente salva al hombre y le da vida eterna. Todo lo hace bien. Basta mirar los resultados de la redención para decir: todo lo hace bien. Nosotros la regamos bien feo y hacemos todo mal, pero el Señor todo lo hace bien. Sigamos en el capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos habían venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos 4,000 aquí en el desierto? Ya habíamos visto sobre esto, ¿no? Es increíble, ¿no? El Señor aquí les daba a sus discípulos una oportunidad para mostrar su fe en Él. Les dijo: tengo compasión de la gente. Después de aquella sanación, después de aquel gemido, de hablar con su Padre, el Señor dice: tengo compasión de la gente. Algo similar a la alimentación de los 5,000, aquí hay 4,000. En las 2 ocasiones la multitud estaba hambrienta y Jesús tenía compasión. En esta segunda ocasión Jesús presentó el dilema a sus discípulos y les dijo: ¿qué hacemos? Les daba una oportunidad para mostrar su fe. Pero ellos respondieron igual que la primera vez: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a miles aquí en el desierto? En lugar de decir algo como: Señor, ¿por qué no hiciste lo que hiciste la otra vez? ¿Por qué no lo haces? ¿Quieres que te traigamos unos pescados y unos panes y que los multipliques como la otra vez, Señor? El Señor, hermanos, le dio la oportunidad para mostrar su fe. Él esperaba que ellos fueran capaces de confiar en Él después de lo que habían visto. Mire, si yo veo a un hombre que le traen un sordomudo y le mete los dedos en las orejas y le toca el cogote y lo pone a hablar y a escuchar, yo no voy a tener ninguna duda en que tal vez unos cuantos panecitos los pueda hacer para darnos a todos aquí en la iglesia, sin ningún problema. El Señor esperaba que ellos fueran capaces de confiar en Él, que confiaran en Él, su poder y sus palabras para satisfacer la necesidad de las demás gentes. Aquí está otra ejemplo del Señor diciéndonos: ustedes pueden bendecir a esos. ¿Qué hacemos?
¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho así a nosotros? Ustedes pueden ser de bendición para aquellos. ¿Qué hacemos? Tengo compasión de aquellos. ¿Qué hacemos? Ante su poca fe, el Señor les tuvo que preguntar cuántos panes tienen. Pues ya que no dijeron nada, le damos versículos 5 al 10, dice, y les preguntó, pues ya que, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. Yo no sé por qué no se los dieron antes. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Así que ante la poca fe de los discípulos, el Señor tuvo que preguntar. Nadie le dijo, Señor, aquí hay unos panes, ¿por qué no haces el milagro que hiciste la otra vez? Son menos, allá eran 5,000, así que son 4,000. Más fácil, Señor. Échate un milagro con estos pancitos y vamos a darles de comer. No se vayan a desmayar, pobrecitos. No, me imagino al Pedro y al Jacobo. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para darle a tanta gente? Cuando Dios les estaba dando una oportunidad para mostrar su fe. Cuando Jesús alimentó, hermanos, a los 5,000, usó la comida de un niño. Ahora Jesús quiere que sus discípulos compartan de su comida. Tal vez porque dijeron, ¿de dónde? Y Jesús dice, pues ustedes traen. Qué paciencia, hermanos, la de nuestro Señor. Nosotros tenemos un Dios poderoso, pero seguido decimos como el Chapulín, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Así se me afiguran estos. Mas el Señor tuvo compasión y cubrió una necesidad en ese preciso instante. Los mandó a que se sentasen, a que recostasen. O sea, esta no iba a ser una comida ligera, mis hermanos. Jesús no los iba a pasar rápido por el drive-thru. El Señor les iba a dar una buena comida, un buen banquete, por eso quería que se sentaran, para que ellos disfrutaran su comida y saciar su hambre. Dice que tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de ellos. El Señor hizo lo que hizo, lo que Él solo puede hacer, alimentar a 4,000 personas con 7 panes. Lo demás se lo dejó a sus discípulos, repartir el pan. Eso es lo nuestro, mis hermanos. El Señor ya proveyó el pan espiritual, dio su vida en la cruz por la nuestra. Tú y yo ahora lo que tenemos que hacer es llevarla a las personas. Ese es nuestro trabajo. El Señor hizo el trabajo pesado. Tú y yo debemos de llevar el pan de vida a los demás. Después de repartir el pan, dice el texto, los discípulos también tenían unos pocos pececillos. No sé por qué no se los dieron luego. Tal vez, no sé si era necesario para ellos asegurarse si iba a hacer el milagro con los panes, si no, para qué dar los pescados, no sé. Dice el texto, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Estas 7 canastas, mis hermanos, muestran que Dios provee en abundancia. ¿Cómo nos ha tratado el Señor a nosotros? En abundancia. Para los que lo aman. Al final del banquete, mis hermanos, ellos juntaron más pan de lo que habían comenzado. Esa es la provisión milagrosa del Señor. Ahora, algunos han
argumentado, dicho que este milagro no sucedió, que no es sino solo un recuento de la alimentación de los 5,000. Su base está en que cómo pudieron los discípulos olvidarse tan pronto del milagro de los 5,000, de los cuales Jesús alimentó con 5 panes y 2 pescados. Esto sé yo, mis hermanos, porque lo he visto, aún en cristianos maduros. He visto cómo después de haber experimentado el poder de Dios y su provisión milagrosa, van y actúan pronto con incredulidad. He visto cómo pronto se les olvida lo que Dios hizo por ellos en el pasado. La lección para nosotros, mis hermanos, es que no debemos permitir tal cosa en nuestros corazones, que pronto se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Que nunca se nos olvide, mis hermanos, las promesas de Dios y su gran poder. No importa lo que estemos pasando. Hay algo que yo sé. Cuando yo no entiendo todas las cosas, yo me regreso a lo que entiendo y a lo que sé. Cuando no puedo mirar el siguiente paso, mi Señor sí lo mira. Y no se me olvidan sus promesas. Cuando tengas una duda, regrésate a lo que sabes, las promesas de tu Señor. Él sabe mejor. Esta es una gran lección para nosotros, mis hermanos, especialmente en esta época con tanta necesidad y miseria. Yo no sé qué nos espera el día de mañana. Nadie lo sabe. Lo que sí sé es el poder de mi Señor y lo que Él me ha prometido. Allí es donde me regreso yo y de ahí me sostengo. Amén, mis hermanos. Demos gracias a Dios entonces y vamos a cerrar con una alabanza a este servicio. Hermanos, esta alabanza se llama Sánanos. En Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Amén. Desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén, hermanos.
buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, sánanos, es el clamor de tu pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, amén, hermanos. Vámonos, mis hermanos, terminemos este servicio llevándonos esta imagen de un Dios misericordioso, dando un quejido de dolor por la miseria que ha hecho el pecado en nuestras vidas. Vámonos con eso en nuestras mentes, mis hermanos, de un Dios misericordioso que se duele de nuestros dolores, pero que no nomás quedó ahí, sino que Él vino a hacer algo al respecto. Vino a dar su vida para que nosotros nunca más volvamos a sufrir el dolor, la pérdida, la miseria del pecado. Desde hoy sus hijos podemos vivir y ser confortados por su Espíritu Santo. Y sí que lo hace a diario. Así que, Padre Santo, te damos gracias porque eres un Dios personal, con un toque especial para todos y cada uno de tus hijos. Mi Dios, la honra, la gloria sean siempre para ti. No me canso de decirlo, Señor, y me faltan palabras en mi vocabulario para decirte lo que siento por ti. Lo agradecido que está mi corazón por lo que has hecho por tus hijos. Queremos irnos, Padre, ahora, terminar este estudio con esa imagen de tú, Jesús, el creador del universo, dando un quejido, Señor, un gemido por un pueblo que sufre. Gracias, Padre, por amarnos tanto. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles, primeramente el Señor, en Primera de Samuel con el hermano Juan.
Bendiciones.